Pues yo soy de Oaxaca, una hermosa ciudad, con mucha comida muy rica y famosa también por el mezcal. Lo que identifica una estrella Bourrayet es que presenta un viento. Claro, fuerte. Un viento fuerte, y estos vientos se muestran en el espectro como perfiles P-Cisne. Aquí en la Vía Láctea hay alrededor de 660. Pero si lo comparas con la cantidad de estrellas que hay, eso es una cantidad muy baja. Entonces casi nada, ¿no? Y esto se debe principalmente a que como estrella Bourrayet solo vive unos cuantos, unos cuantos decenas de millones de años. ¿Qué sería el más impresionante? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recoveco de la Ciencia. Gracias por vernos en esta emisión. ¿Alguna vez has escuchado la frase "somos polvo de estrellas"? Bueno, el Sol, nuestra estrella, está perdiendo anualmente alrededor de 179 billones de toneladas de su masa y parte de ella se convierte en polvo. Pero existen estrellas mucho más grandes que pierden 100 veces más la masa del Sol y por lo tanto se generan mucho más polvo. Esas estrellas se llaman las estrellas Wolf-Rayet y es el tema que vamos a hablar el día de hoy en este podcast. Bueno, pero antes de comenzar y presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy, pues primero quiero agradecer a Yasmin que se encuentra detrás de cámaras y pues invitarlos a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y pues bueno, más que nada más, vamos a empezar y pues presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy, a la doctora Palmira. Palmira, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Pues gracias por la invitación. No, gracias por venir y hablarles un poco del trabajo que tú realizas, que es lo que nos gusta. Aquí hablar un poco de ciencia, ¿no? Nos gusta hablar de ciencia, pero y ahora nos toca hablar de tu trabajo, ¿no? Esas estrellas que son fascinantes, las estrellas Wolf-Rayet. Pero antes de que nos platiques un poco de qué va esto, todo eso, pues también queremos conocerte un poco. Y primero preguntarte, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Oaxaca, una hermosa ciudad, con mucha comida muy rica y famosa también por el mezcal. Sí, el mezcal, sí, es muy famoso el café. Sí, el café es más, también se da mucho el café en Oaxaca. Sí. Sí. Sí, no, porque ya toda esa zona, ¿no? Como que Chiapas, Oaxaca, se da mucho el café también, ¿no? Chiapas. No se diga también, allá, toda esa región. Oye, ¿y eres de Oaxaca capital o...? Sí, yo nací, crecí en Oaxaca capital, aunque mis papás son de la Sierra Mije de Oaxaca. Ok. ¿Y ahí estudiaste tu primaria, secundaria, Sí. preparatoria, todo hasta ahí? Sí. ¿Y también tu licenciatura? La licenciatura no. Ahí en Oaxaca está la carrera de física. Bueno, y eso es. Para estudiar, yo ya sabía en la secundaria que quería estudiar astronomía. Entonces investigué que para eso tenía que estudiar física. Y encontré que en Oaxaca, en la universidad, en la UAPJO, la Universidad Autónoma de Benito Juárez, tienen física, pero está muy cortamente desarrollada. Es como muy pequeña la facultad. Entonces busqué otras opciones y una de ellas fue Puebla, en la UAP, la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, y ahí estudié mi licenciatura. Ok, bien. Ya varias veces escuchamos la UAP, entonces sé que tiene presencia en el país esa universidad bastante. También dices que ya desde la secundaria sabías que querías estudiar astronomía. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida como para decir, quiero estudiar astronomía? Muy buena pregunta. Pues hubieron muchas cosas, desde temas en televisión que daban programas de caricaturas o programas de ciencia que me hacían tener interés hacia la astronomía, como por ejemplo en las vacaciones que yo pasaba en el pueblo de mis papás. Ahí no llega nada de televisión, ni teléfono, ni nada.
solo llegaba la radio. Y como niños, pues buscábamos con qué entretenernos. Entonces prendíamos la radio y habían programas de la UNAM. Y en ese programa de la UNAM, en ocasiones pasaba un programa que aludía a temas del universo. Entonces, ya me ponía a escuchar eso y ya me fue interesando. Pero cómo fue? O sea, ¿y cómo te reunías a tal hora ahí en tu casa? Decías, ahorita esta hora no me molesten porque van a hablar sobre un tema tal. ¿O cómo era así nada más esporádico que tú te lo topabas ese programa? Sí, era esporádico, nunca encontré el horario. De repente lo encontraba y ahí me quedaba pegada en la radio. Pero sí. Ok, bien interesante. Fue eso y aparte, o sea, viste caricaturas. Ya que estabas en Oaxaca, ¿habías programas de televisión, caricaturas? ¿Alguna que viste que, ay, esta fue muy interesante o fueron varias? Fueron varias. No nada de específico, así que Sí. un tipo Big Bang Theory que dices, sí, cuando vi una serie como tal cosa, me gustó mucho, ¿no? Fue algo impactante. No, fue como de repente me interesaba saber cómo, no sé de dónde sacar esa idea de dónde venimos, qué hay más allá en el espacio y todo eso. Entonces, fue como una idea que fue arrastrando con programas y eso, y notitas de periódico, lo que sea, que se fue haciendo como una bola de nieve y crecía y crecía. Oye, y estando ahí en física, en la UAP, ya que estabas allá, no te dio por decir, es que como que se me llama la atención otra rama de la física, ¿no? O sea, siempre dijiste, no quiero astronomía. Sí me llamó la atención otra rama. Es que en sí, bueno, por ejemplo, en la secundaria no te lo enseñan los físicos. Entonces ahí no me gustaba la física. Me arriesgué estudiando física. Y ya cuando llegué ahí y me lo estaban enseñando personas que se dedicaban a eso, a la física, a la investigación, ves como otra cara de la física, ves otra cara de la ciencia y todas sus diferentes ramas. Entonces fue como me llamó la atención diferentes opciones entre la física, y una de ellas fue hasta olvidé el nombre. Física de partículas, cierto, sí, física de partículas, me encantó mucho, la verdad, estuve a punto de irme para allá, y de hecho inclusive antes, como compartíamos algunas materias con matemáticos teóricos, también me llamó la atención cambiarme a matemática, pero ya después, ya vi que no, sí, yo quiero astro. Una vez que ya tuve la oportunidad de trabajar bien mi tesis con un astrónomo, así de manera más seria, entonces me dije, sí, quiero astro. Ya desde niña, digamos, o ya desde que estabas en la preparatoria, todo esto, ya decían, esto para mí es inteligente, o le gustan las matemáticas, ¿se te daban un poco, o simplemente es que te gustaba el tema y pues le echabas ganas, o cómo te sientes? Siento que en la primaria, secundaria, prepa, era relativamente buena en matemáticas. ¿Si fuiste a concursar algún momento algo sobre matemáticas? De física, pero lo reconozco, nunca fui buena en física. Me arriesgué estudiando física porque no me gustaba la física en ese entonces y tampoco era buena en física. Entonces realmente ahí fue solamente curiosidad aventarme a estudiar física. Sí, y ya. Oye, y ya que estabas regresándome a la licenciatura, no sé, yo, bueno, obviamente estoy desconectado un poco de la UAP, pero he escuchado de la UAP, varios que han estado con nosotros han mencionado de la UAP, pero no es algo que se me venga a la mente rápido cuando de astrónomos ahí en la UAP. O sea, entonces, y tú me dices que en la licenciatura tú hiciste una tesis de astronomía, ¿no? Sí, te dijiste. ¿Cómo es que, primero, entonces hay astrónomos ahí en la UAP o fue de alguien de fuera? Segundo, ¿cómo es que escogiste el tema? ¿Cómo le encontraste a ese asesor para que te dirija una tesis y de qué tema fue? Sí, pues fue muy divertido cómo encontrarlo, porque todo se remonta a una noche de estrellas, cuando fue, es como regresar al pasado, fue una noche de estrellas donde se realizó a nivel nacional y era en todos los centros de zonas arqueológicas de México. Fue el primero, pues. No me acuerdo si fue el primero. Sí. Ajá. Entonces,
Yo a mi papá le había dicho, quiero ser astrónoma, y no sabía que sí me puso atención. Entonces, él fue maestro y uno de sus compañeros tiene un hermano y ese hermano es astrónomo, investigador del INAOE. Entonces, de alguna manera se conectaron y este investigador del INAOE, Abraham Luna, fue de los que estaban en los talleres en Oaxaca, en Monte Albán. Entonces, mi papá me llevó, me presentó y ya. Acudí a esa noche de estrellas, ayudé en el staff y ya. Pero ahí en esa época, pues era muy joven. Ya cuando llegué a Puebla, fui a buscarlo, al INAOE. En ese momento nunca te platicó nada de que, mira, si quieres, vente conmigo, puedo ayudarte, nada. O sea, nomás lo conociste y ya después fuiste a buscar. Ajá, sí. Y de hecho me hizo platicar con algunos estudiantes de doctorado que él llevó. Y era como, ¿y cuántas personas hay en tu generación? Y ellos, solo yo. Era como muy poquita gente. Entonces dije, wow, se ve que es para gente bastante ruda y preparada para esto. Pero aún así, yo seguía como terca de querer estudiar eso. Y bueno, llegué a Puebla y fui a buscarlo en mis primeros semestres de física. Y él me dijo, te presento a un investigador que es muy bueno, y me llevó con el doctor Divacara, Maya Divacara. Y ya él me dijo, sí, claro, tú puedes trabajar conmigo, tengo muchos temas, y me empezó a hablar de un tema. No entendí nada de lo que me dijo. Y le dije, apenas estoy empezando, ¿qué le parece si regreso en unos semestres más? Y ya lo contacto. Y me dijo, sí. Y ya para mi tesis, ya lo regresé con él. Y ya preparamos ahí, sí, con Divacara. ¿Y por qué el primero, cómo se llamaba? ¿Luna? Abraham Luna, sí. Con él no quedaste, o porque nunca te dio, nunca te dijo de nada. No, nunca se dio. Bueno, también sé que él es más como instrumentación. Y yo quería más investigación de él. Sí, algo más observacional, más no meterte tanto Sí, exacto. Sí. Ok. Mira, entonces hiciste tu tesis de licenciatura con Divacara. ¿Y qué tema fue? ¿De culos? No, precisamente también, no sé si fue como una base para esa investigación que hicimos adelante. Fue en burbujas de gas ionizado, o sea, que son provocadas por estrellas muy masivas, pero estas estrellas se encuentran en secuencia principal, o sea, tipo O, tipo B, y fue en una galaxia, la galaxia se llama M81. Con observaciones ópticas, de H alfa, yo lo que hacía era básico, era identificar dónde habían literalmente una forma de burbujitas, y ahí identificaba los tamaños. ¿Son muy dependientes de las esferas de Stonehenge? ¿O eso es? No, son parecidas, sí. Nada más que luego esas se las asocian a estrellas más jóvenes, ¿no? Pero sí, es eso. O sea, y es en burbujitas, pero como son estrellas muy masivas, y eran otra galaxia las que podía identificar, y eran esferas bastante grandes, ¿no? Y que a veces era provocada por inclusive cúmulo de estrellas, varias estrellas, y son llamadas superburbujas. Entonces mi trabajo era identificarlas, clasificarlas por tamaño y ver qué podríamos sacar según la información del tamaño, qué tipo de estrella lo provocaba. También, bueno, ya después hiciste ya la maestría. De hecho, yo te conocí en la maestría, ¿no? Ya después te viniste a día al Centro de Astronomía Astrofísica aquí de Morelia, ¿no? De la UNAM. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue que te metiste a estudiar las estrellas? Porfa, digo, antes de preguntarte qué son esas estrellas y esto, venías de la licenciatura de estudiar estas burbujas que generadas por estrellas jóvenes, y dijiste, bueno, ¿quién te lo propuso? ¿Con quién trabajaste en este tema? ¿Y por qué hiciste trabajar eso? ¿Recibiste algún otro tema de investigación? ¿Otra oferta? ¿O cómo fue? Al parecer yo no me complico mucho las cosas. Una vez que estaba yo platicando con Divacara, él me figuró el nombre de la doctora Jane y me dijo, ella hace cosas parecidas, pero en nuestra galaxia. Me estaba hablando de un congreso que fue en Alemania. Es de estrellas Borrayet, precisamente. Entonces figuró su nombre y yo no conocía aquí en Morelia
Entonces la oportunidad que vi para venir a conocer fueron los propedéuticos. Y yo apliqué para entrar a la maestría. Y tuve buena suerte porque una de las clases que impartió una de las materias de los propedéuticos fue Jane Arthur. Sí, entonces uno de mis asesores. Y me impactó mucho la forma en la que me mostró, daba sus clases. Entonces era como muy formal, muy pulcra, y yo dije, yo quiero trabajar con ella, ¿no? Y ya al final sí me aceptaron, pero yo no sabía cómo se manejaba esto de la investigación. Yo cuando llegué, la administración me dijo, no, pues tienes que tener, pásame tu hoja con el nombre de tu asesor y tu comité tutor y yo. Así como que yo ya tendré que tener un asesor. La mayoría de los que entran ya al posgrado ya saben con quién van a trabajar. Y yo no, y le escribí un correo a la doctora, necesita una alumna, quisiera platicar con usted porque me interesa trabajar con usted. Y dice, sí, vente. Y platicamos. Y ya llegué con ella y me dijo, mira, tengo este proyecto. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Y yo, sí. Y ya, empezamos. Sí, porque ella principalmente es teórica. Sí, claro. Sí. Y no te preguntaste ni el tema, ¿no? Simplemente te fijaste en la persona. Ajá. Entonces, como que me gusta su forma de trabajar. Ajá. O como es ahí algo y ya le pregunto qué tiene. O sea, ¿no? Ajá. Ahora, si hubiera sido galaxias, igual estudiabas galaxias, ¿no? Sí, chance. Es que también lo que me gustó del proyecto fue que me dijo, yo sabía que ella es muy teórica, pero el proyecto englobaba teoría y modelos y observaciones. Entonces eso me gustó, fueron las dos cosas. Sí. Y me gustó mucho, entonces dije sí, así. También sé que vi tu tesis también y sé que también trabajaste con Jesús Tola, ¿no? Sí. ¿O después? Sí, de hecho, cuando yo empecé a trabajar con Jane, él apenas estaba viniendo aquí para aplicar al puesto de investigador. Y ya una vez que consiguió el puesto, ya lo pusimos como ya coasesor. O sea, fue directo. Entonces ya atacaste tanto la observación como la teoría. Sí. Mira, qué bueno. Bueno, entonces ahora sí, bueno, para hablar sobre todo esto que has hecho, yo creo que será una compilación desde la maestría hasta el doctorado, todo lo que... Pues sí, porque lo de la maestría es como un trabajo más... es como el previo, la introducción, para acoplarnos al tema y cómo trabajar ciertas cosas, para ya hacer un estudio más específico y detallado en el doctorado. Entonces sí, nos llevamos, sí. Digamos, sí. Van de la mano. Ok, entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre el tema de las Prophet, que son muy interesantes. Y bueno, primero, pues preguntarte, Fanny, ¿qué son las estrellas Wolf-Rayet? Muy buena pregunta. Bueno, es que igual hace poco tiempo escuché la pregunta de a qué se referían con las estrellas Wolf-Rayet, y estas más que nada se refieren a estrellas que muestran un viento fuerte, es decir, más que nada un envolvente de material que se está expandiendo, y esto es como viento estelar. Okay. Y este viento se expresa o se queda, aparece en el espectro de una manera como unos perfiles de las líneas. Entonces, el espectro es como se emite a diferentes longitudes de onda, diferentes tipos de luz. Entonces, ahí en la parte UV, estas estrellas tienen un perfil de línea que se llama P cisne. Okay. Este perfil precisamente existe o se produce a partir de este envolvente que se está expandiendo. Entonces, esto es lo que define a una estrella Wolf-Rayet. Y yo trabajo con estrellas masivas, pero también existen estrellas Wolf-Rayet de baja masa. Y estas están son Wolf-Rayet, WR, pero dentro de corchetes. Okay. Sí. Esos son de baja masa. De baja masa. ¿Y sabes, tienes en mente más o menos cómo son esas masas? O sea, de las más menos masivas, ¿qué orden de cuántas masas del Sol? ¿Cuántas masas solares son? Y las que tú estudias son las más masivas, pero que siguen siendo Wolf-Rayet, ¿sabes cuáles son? ¿Masas? Más o menos. Pues digamos, hagamos una división. Consideramos como estrellas masivas mayores a 8 masas solares, ¿no? Pero digamos, las que yo estudio, para llegar a ser Wolf-Rayet, primero deben de tener una masa inicial de 25 o 30 masas solares.
cuando inició su vida. Actualmente ya no tienen esa masa, es menor. Sí. Que sea peligroso por esos vientos solares digo, viento estelar que dices, que comentas. Exactamente, o sea, en la estrella se sabe de modelos que la vida de las estrellas y el camino evolutivo que siguen, todas las fases, depende principalmente de la masa. Y también se sabe que en diferentes etapas de la vida de la estrella pierde masa por diferentes procesos, también tanto los de baja, intermedia y alta masa. Todas pierden masa y esto va afectando en su camino evolutivo. Entonces, aunque nosotros tengamos un límite inferior de una masa inicial, al final puede variar la masa que tienen las estrellas cuando están en etapa de Wolf-Rayet. Ok. Pero entonces, no me quedó muy claro la parte también de las estrellas, digamos, entre más masa tengan, más viento estelar tienen, más fuertes. Sí. O sea, se puede entender así, digamos, de una forma más como fácil, ¿no? O sea, no, a lo mejor hay detalles, no lo sé, pero se puede decir que entre más masivas su viento es más fuerte o su pérdida de masa es más fuerte, ¿o no? Podría decirse, pero digamos también hay estrellas por ejemplo, supergigantes, que son su estrella progenitora, son estrellas de baja e intermedia masa, y estas muestran un viento fuerte. Pero su viento es producido por otro mecanismo diferente al de las estrellas masivas. Entonces también muestran una alta tasa de pérdida de masa, le decimos, pierden mucha masa por viento estelar, pero con un mecanismo diferente a las estrellas masivas. Lo que identifica una estrella Wolf-Rayet es que presenta un viento. Claro, fuerte. Un viento fuerte, y estos vientos se muestran en el espectro como perfiles P-Cisne. No importa su masa inicial. Exactamente, no importa. Okay. Hay de ahí, luego puedes encontrar diferentes categorías de estrellas Wolf-Rayet dependiendo de su estrella inicial. Claro. Porque te digo, las estrellas Wolf-Rayet que fueron originadas a partir de una estrella de baja masa, esas son entre corchete, son otro tipo de estrellas Wolf-Rayet. Sí, y están en el centro de nebulosas planetarias. Y las estrellas de ¿Son enanas blancas? ¿O sí? No. Son estrellas Wolf-Rayet, sí. Sí, es que siempre como que nebulosa planetaria, enana blanca en el centro, ¿no? Yo así como que se me viene la idea, por eso te pregunto. Pero no son así. Sí. Pero sí, las Wolf-Rayet clásicas son las que son progenitoras sus progenitoras fueron estrellas masivas. No. Oye, ¿y por qué se llaman Wolf-Rayet? O sea, ¿por qué ese nombre? Como siempre en en un descubrimiento lleva los nombres de los primeros en observar este tipo de estrella. Ok. Sí. De Wolf y Rayet. Ok. Fueron dos. Sí. Entonces, de parte de esta, dice, se pierden mucho estas estrellas Wolf-Rayet, que son muy masivas, emiten digamos, un viento solar muy fuerte, ¿no? Y se está perdiendo mucha masa. De hecho, con lo que comenzamos, ¿no? O sea, es un número muy grande para nuestra estrella, el Sol, que son 179 billones de toneladas por año, ¿no? De masa que está perdiendo el Sol. Y es un número súper grandísimo, ¿no? Pero, o sea, no se compara, ¿no? Le estamos diciendo que estas estrellas Wolf-Rayet están perdiendo, estábamos ahorita, justo antes de empezar el podcast, estábamos haciendo las cuentas, son como alrededor de 100 veces más, ¿no? Que el Sol. Sí. Y ese material que se pierde, ¿a dónde va a parar? O sea, ¿simplemente se pierde en el espacio o qué pasa con ese material? Pues justamente dependiendo del tiempo, es donde vamos a observar dónde se encuentra ese material. Entonces, cuando la estrella empieza a lanzar, el material se va como distribuyendo alrededor de esta estrella. Pero, digamos, la estrella para llegar a Wolf-Rayet pasó por una fase de supergigante. O sea, y tuvo otras fases previas, donde tuvo otro mecanismo de pérdida de masa. Otra vez tuvo viento estelar. Entonces se fue acumulando material alrededor de la estrella. Y cuando entra la estrella Wolf-Rayet, este viento lo que hace este material sale con una velocidad bastante alta
y ese logra barrer o empujar el material anteriormente ya eyectado por la estrella en sus fases previas. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues va barriendo ese material, hace una burbujita, la burbujita se rompe, con el tiempo se empieza a despedazar y se puede difuminar en el medio interestelar ese material. Es que va con el tiempo. Sí. Oye, sé que cuando vi lo de tu trabajo, vi que mencionaban mucho el polvo. O sea, de este material que pierde la estrella, ¿todo esto es polvo o solamente es una parte? Pues estas estrellas son muy calientes. Ajá. Son una de las cosas que los define es que son muy, muy, muy calientes. Como 40,000 kelvins. Entonces, lo que eyecta es gas, es material en forma de gas. Entonces, a esas temperaturas como que no puede existir el gas, ¿no? El polvo, ajá, exactamente. Entonces solamente hay puro gas. Y mi trabajo consiste en ver de dónde viene el polvo que ya se observa en las observaciones en el infrarrojo. Y por observaciones con varios telescopios se ha sugerido que es material de la estrella, que ese polvo está constituido por el gas que había sido eyectado por la estrella. Y la pregunta es, ¿cómo se logra condensar en granos de polvo si está muy caliente ahí alrededor de la estrella? Entonces, lo que se busca ahí es que haya un escenario óptimo para que el material o alcance la distancia suficiente para que lo caliente o los fotones altamente energéticos de la estrella no alcancen a ese material y permitan su condensación en granos, o que el escenario invoque, digamos, en un caso en el que haya material tan denso que en la parte central de ese material denso empiece a condensarse esos granos de polvo, pero sea lo suficientemente denso para que no lo alcancen los fotones altamente energéticos de esas estrellas muy calientes. Ah, claro. Oye, y de digamos, entonces me has mencionado como, digamos, una de las cosas que no dejaría que se formara el polvo, que sería la temperatura, ¿no? Si el medio está muy caliente, pues no permitiría que se condense el material para formar polvo, ¿no? Interestelar. Pero este es, digamos, es el primerito lugar que hay, digas, no, lo más importante es la temperatura. Hay otras condiciones que digas, es que también, pero hay importantes que se deben de cumplir para formar el polvo, o simplemente lo que les preocupa más a los que lo que estudian este tipo de medios es la temperatura. Es lo que más afectaría que no se formara. Sí, yo diría que el ingrediente principal es la temperatura, que lo que arroja pues son los fotones que llamamos ionizantes, ¿no? Esos son los fotones que contienen mucha energía y calientan el medio. Principalmente. Hay muchas otras cosas, como por ejemplo los elementos que vayan a condensarse en polvo. Pero pues eso ya está dictado por los elementos que arroje la estrella, los que hayan disponibles y los que puedan ser usados como coagulantes, ¿no? Sí. Oye, entonces, ya que más o menos, bueno, ya sabemos esta Bourgeois, ¿no? Que emite mucho, polvo, bueno, viento estelar. Esta estrella que se encuentra en el centro, dices, tienes una estrella que está emitiendo mucho viento, o sea, mucho material de su propia estrella y la está emitiendo hacia afuera, que forma como una burbuja, en su forma, digamos, en un escenario ideal. Ajá. Como una burbuja de puro material de esto que está arrojando, ¿no? Entonces, a partir de este material arrojado es donde se forma el polvo que estudias tú. Sí. La estrella central, o sea, no es que todavía no, eso sí, no se convierte en una blanca ni ha perdido sus capas exteriores. Cuando tú las estudias, están en ese instante de pérdida de Sí. masa, digamos. Sí, eso. Y todavía no llega ni a ser enana o blanca. Bueno, no en una blanca porque no son muy masivas, ¿no? Pero Sí. estrella de neutrones, lo que sea. Tiene por morado. Sí, ¿qué tipo de estrellas han encontrado en sus centros? Pues las nebulosas son rayetas, las estrellas son rayetas. Y según la secuencia evolutiva pueden llegar
hacer estrellas de neutrones o pueden llegar a básicamente explotar como una supernova. Y ya de ahí pues dejar un remanente, ¿no? Que puede ser. También es Sí. bueno. Oye, bueno, entonces estamos en esto. ¿Cómo es que tú estudias este polvo, ¿no? Digo, es lo que está enfocado, ¿no? En estudiar ¿cómo se llama? El envolvente de la estrella, ¿no? Y te enfocaste tú sobre todo en el polvo, ¿no? Me imagino que todavía existe gas por ahí, caliente, otras componentes, pero nada más te enfocaste en el polvo, en estudiar el polvo. No. De hecho, vimos que para estudiar, digamos, hacer un estudio detallado y completo de estas nebulosas, teníamos que contemplar cuánto gas había para poder estudiar bien el polvo. Porque, digamos, hay muchos trabajos de polvos en nebulosas u otros lugares donde encuentras polvo, o galaxias, por ejemplo. Pero cuando estudian el polvo, por lo general solamente dicen, vamos a ajustar lo que se observa con los telescopios, en diferentes bandas, pero solo vamos a ajustarlo con modelos contemplando únicamente la emisión del polvo, sin el gas. Y esto hay un ejemplo de un trabajo previo de uno de los objetos que nosotros estudiamos, que es M167, donde hacen esto precisamente. Solo se tratan de ajustar la emisión del polvo con solo la presencia del polvo en sus modelos. Y nosotros en nuestro trabajo, al considerar la presencia del gas, vemos que tenemos resultados diferentes. Entre ellos, la masa que hay del polvo, los tamaños que necesitan para reproducir, o sea, los tamaños de los granos de polvo que hay, que es muy importante, porque esos granos de polvo nos indican qué escenario hubo para que se pudieran condensar en ese tamaño. Y también la diferencia que hubo fue, como en ellos le dicen que la estrella antes de que fuera Wolf-Rayet fue una supergigante. Una supergigante. Y nosotros, con nuestro trabajo, estamos diciendo que fue un sistema binario lo que ocasionó es la nebulosa alrededor. O sea, nuestra estrella Wolf-Rayet tuvo una compañera o tiene una compañera. O sea, es un escenario evolutivo diferente. Sí, eso me gustaría creo que es un resultado importante, creo, de tu trabajo o algunos de los escenarios que plantean, que se me hace interesante. Pero antes digamos, de meterme más profundamente a este tipo de resultado que obtuvieron, quisiera entender un poquito cómo es que hicieron esto, ¿no? A que sea de manera muy superficial, pero primero preguntarte, ¿cuántas estrellas Wolf-Rayet estudiaron? Nosotros estudiamos, me parece que en la maestría solo observamos tomamos observaciones de tres nebulosas Wolf-Rayet, pero ya en el doctorado nos enfocamos específicamente en 2. En 2. Sí. ¿Qué era lo que tienen esas? Primero, ¿hay muchas estrellas Wolf-Rayet aquí, digamos, observadas? O sea, no son tan Digamos, comunes, digamos. ¿Cómo lo diría? O sea, son bastantes, y te digo el número, observadas aquí en la Vía Láctea hay alrededor de 660. Hasta el 2020, creo. Ajá. Pero si lo comparas con la cantidad de estrellas que hay, eso es una cantidad muy baja. Entonces casi nada, ¿no? Y esto se debe principalmente a que como estrella Wolf-Rayet solo vive unos cuantos, unos cuantos decenas de millones de años. Es muy corto para la vida para las diferentes fases de la vida de una estrella. Es un tiempo muy cortito. Por eso solo se han observado. Aunque se estima con modelos que que estamos como a la mitad de estrellas, que se han observado solo la mitad de las estrellas que hay en la galaxia. Eso se estima por modelos, pero aún así es muy Ok, todavía. Pero pues no, a lo mejor no pasan de 2000, ¿no? O sea, Ajá. sí están. Bueno, pues son poquitas, ¿no? Para lo que siempre decimos que hay como 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea, pues sí, no, pues son muy poquitas, ¿no? Que parece. Y entonces se enfocaron en 2 de ellas nada más. Sí. ¿Por qué en esas 2? O sea, digamos, si hay un poquito más que estudiadas, ¿no? ¿Por qué nada más 2? ¿Por tiempo? ¿Por algo característico? ¿Qué fue lo que motivó?
Pues puede ser considerado también por tiempo, porque fue bastante tiempo invertido para la primera de 1967, que con esta refinamos toda la metodología que teníamos que seguir. ¿Y por qué era ideal? Porque para estudiar nebulosas y más que nada el polvo es como tienes que estar aislado para que no haya como emisión de otras fuentes que contaminen y lo revuelves. Y en 1967 tiene algo ideal que es su posición, que está fuera, o sea, nosotros, la Tierra está digamos, sobre el plano galáctico, donde está la mayoría de material, estrellas y todo de la galaxia. Y esta nebulosa está fuera del plano. Entonces está solita como arriba y la otra que elegimos está abajo. Entonces ambas están fuera, no reciben, si estudiamos la nebulosa, no reciben emisión de otras fuentes. Claro. Sí, por estar lejos, digamos, donde está todo el material, ayuda a que no esté tan contaminado por ese material. Exacto. Y el otro es que ambas son del mismo tipo espectral, el mismo tipo específico de estrella. Entonces esto nos buscamos ver si tenían alguna relación, si podíamos ver algún camino evolutivo entre ambas, algo que dijera, tienen esto de peculiar este tipo de estrellas y sus nebulosas, su material. Sí, me imagino que entonces pudieron llevar a cabo, a que no fuera igual, pudieron haber escogido otra, pero igual no hubieran podido comparar, ¿no? Y así de esa forma así pueden decir de que, oye, pues mira, una está acá arriba y otra está acá abajo, pero encontramos que esta tiene algo similar y eso es como que, sí, suena muy interesante. Sí, porque sí, pueden ser diferentes, sí, puedes encontrar una cosa y no estás segura, ¿no? Pero si ya son dos que encuentras algo, pues ya da una pista de su evolución. Entonces, interesante. Oye, entonces, pero mencionaste, entonces está estos tipos de estrellas que estudiaste, al menos tienen un viento. Y dices, muy caliente, que tenemos que fijarnos bien a qué condiciones deben estar para que se forme el polvo. Entonces tenemos ese, digamos, gas que está caliente, es muy energético, y el polvo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que observan esto, no? ¿Cómo es que observan el polvo y ese gas caliente? ¿Qué telescopios se usan normalmente? Como, y para estudiar esos objetos. Pues para estudiar el polvo siempre es en el infrarrojo. Bueno, depende del tamaño de los granos de polvo. Nosotros tenemos principalmente emisión del polvo en el infrarrojo, que usamos telescopios con WISE, Spitzer, Herschel. Y sacamos como 9 imágenes más o menos. Y de parte del gas, estamos hablando de material caliente, como tú mencionas, que lo llamamos gas ionizado. Entonces usamos observaciones en que le llamamos H-alfa, que es prácticamente en el óptico. Entonces, observaciones en el óptico. ¿Qué telescopios usan para el óptico? Para el óptico usamos ¿El Hubble? No usamos más que nada la espectroscopía. Y si no mal recuerdo, para el 1967 fue el Isaac Newton Telescope. Sí. Y de ahí sacamos la línea de H-alfa, unas líneas en el óptico que nos dictan cuánto gas ionizado hay. En el caso de RCW58, que es la otra nebulosa que estudiamos, la que está abajo, ahí ya no pudimos usar la observación en el óptico porque había mucha contaminación y además, bueno, no contaminación, contribución de otras partes. Y además, la medición de la espectroscopía era sobre una parte muy chiquita, una muy específica en la nebulosa. Entonces no podíamos decir que era representativa de la nebulosa. Entonces lo que hicimos fue buscar observaciones en radio. Entonces ahí también podemos ver el gas ionizado por la emisión libre y usamos ahí esa observación que tenemos de ATCA. Entonces el telescopio ATCA. Y con eso ya vimos cuánto gas ionizado hay y usamos observaciones también en infrarrojo para seguir la metodología, ¿no? De ver cuánto gas contribuye a la emisión y más el polvo. Ok. Sí, y ahorita que estás mencionando todo eso para la gente que nos ve, sí que óptico, infrarrojo, radio, todas esas
es usar todo esto no es nada trivial, ¿no? O sea, la gente que estudiamos a veces en astronomía, pues nos enfocamos en un solo, digamos, longitud es un rango espectral, ¿no? Que, por ejemplo, yo pues, trabajo mucho más en el óptico, pero hay gente que trabaja más en el radio. Entonces, pero ya combinar varias observaciones, creo que sí, sí, me imagino que fue pesado, ¿no? Bueno, aprender a manipular ese tipo de instrumentos. Sí. Así que, ay, que estuvo difícil. Felicidades por eso, por tener varias cosas. Eh, entonces, ahora, ¿cómo es que tú sabes lo que digo? ¿Te llegan esas observaciones? ¿Usaste estos telescopios? ¿Viste que te llegó una cierta información? Espectros o fotometría, todo lo que hayas usado. Pero ¿cómo tú infieres o sabes qué hay ahí? O sea, ¿cómo sabes que es qué cantidad de polvo hay, qué tamaño de polvo, qué tamaño tienen esos granos de polvo, ¿no? Qué temperaturas tiene ese gas que está ahí? Dices, tiene 10 a la 4, 10,000, ¿no? 10 a la 4, ok, bien, por ahí. ¿Y cómo sabes eso? O sea, ¿cómo se sabe eso? ¿Qué es lo que haces para saberlo? Pues, por ejemplo, para el caso bueno, básicamente lo que hicimos fue usar un código computacional para meter parámetros como la densidad, la distribución del material e intentar reproducir las observaciones. Pero pues no podíamos iniciar a ciegas, entonces usamos datos ya publicados, por ejemplo, densidades que hayan reportado otros autores y empezar por eso y ir moviendo nuestros parámetros para crear nuestros mejores modelos que reproducieran las observaciones. Aunque en algunos casos no había, entonces nosotros tuvimos que hacer los cálculos, por ejemplo, la densidad del gas, que es muy importante saber cómo se distribuye el gas. Eso lo hicimos con la observación de radio. Entonces tomé una asesoría, igual con el doctor Roberto Galván del instituto, y ya me dijo cómo podía sacarle el flujo, sacar la densidad y ponerlo en el modelo. Y ahí fuimos variando y hasta que pudiéramos obtener algo bueno. Y claramente no solamente ir variando así a ciegas, sino ver que lo que estábamos modelando y obteniendo concorde con lo que se podría observar o esperar en estos objetos, ¿no? Entonces, ahora que ya, digamos, o sea, hablamos un poco de qué es el Rough-Roder, que, digamos, te enfocaste en estudiar las envolventes o, digamos, este material que ha expulsado la estrella, ¿no? A lo largo de su corta vida, digamos, y cómo se generó a partir de estas observaciones el polvo, ¿no? Y para esto tuviste que estudiar su medio ambiente, digamos, o este gas que puede estar rodeándolo, las condiciones en las que estaba el polvo como para decir que permite que se forman esto, ¿no? Y también caracterizaste el polvo, ¿no? O sea, Eso fue, sí. De hecho, lo que hicimos prácticamente era caracterizar el polvo, ver qué tamaño sabía, cómo estaba distribuido. Pero para eso también teníamos que considerar el gas y también cómo estaba distribuido y qué cantidad. Y ya de ahí llegamos a nuestros resultados. Claro, ese es sí, exactamente, para poder caracterizar mejor, creo que sí, mejor dicho, sí. Claro, mejor, para caracterizar mejor el polvo, tuvieron que haber estudiado, digamos, el material que lo rodea, o digamos, las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Para poderla caracterizar. Entonces, así quieren entrar tus resultados. ¿Qué fue lo que lo obtuvieron? O sea, ¿qué condiciones debe estar el polvo? ¿Qué tamaños tiene el polvo? ¿Qué fue lo que realmente se enfocaron y qué encontraron? Pues encontramos que teníamos que tener al menos granos de polvo con un tamaño máximo de 0.9 micras. Bastante pequeño. Pero allá era un poquito bastante grande, ¿no? En el espacio. Este tamaño es una pista, como te decía. Porque para que tú puedas tener granos que lleguen a coagularse hasta alcanzar este tamaño, pues necesitas tener un escenario que libere un material lo suficientemente denso que le permita condensar a este tamaño. Entonces nosotros proponemos que para eso tuvo que haber pasado por un escenario eruptivo, es decir, inyectar material
en grandes cantidades. Y nosotros proponemos que debido a la morfología que encontramos en la nebulosa, masas iniciales y algunos otros resultados que tenemos de la literatura, decimos que en realidad lo que originó esa nebulosa que estudiamos, las nebulosas que estudiamos fueron sistemas binarios, donde una de las estrellas, una de las componentes de ese sistema binario, es la estrella Wolf-Rayet que se observa. Ah, ok. ¿Y las acompañantes que dan alguna pista también? ¿Se puede saber alguna pista de su masa o algo así? Pues hay plenamente no se han observado que tengan una compañera, pero también hay trabajos que dicen no podemos descartar que no la tengan. Okay. Y como te decía, algo que define las estrellas Wolf-Rayet es su fuerte viento. Entonces, si tuvieran una estrella, una compañera muy pequeña, de baja masa, al lado, muy, muy pegadita, no se podría identificar por el fuerte viento que está arrojando, que es lo que permite que no se observe la luz que emite esa compañera tan pequeña. Y también tiene que ser una compañera lo suficientemente pequeña para que no perturbe, pues, el movimiento de la estrella Wolf-Rayet. Entonces nosotros sugerimos que tuvo o tiene una compañera de alrededor de una masa solar. Entonces, como el sol. Ajá, exacto. Un solecito por ahí. Un por ahí. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, se me hace muy interesante, digo, también para ir cerrando con el podcast. Bueno, ahorita aquí a hacerte unas preguntas abiertas, pero interesante, porque como inicié con el podcast mencionaba, ¿no? Que nombraste que somos polvo de estrellas y pues el polvo pues juega un papel muy importante, sobre todo para la generación de vida. Digo, el hecho de sus consecuencias de formar planeta, ¿no? A partir de los plantas se forman a partir de polvo, ¿no? Que se encuentra ahí de ese material. Más también son hechos de material muy, pues digamos, de elementos más pesados, ¿no? Que el hidrógeno, que el helio, ¿no? Entonces, eso también al final de cuentas, eso que se forma ahí, por esas estrellas masivas, lo que están estudiando, pues es muy importante. Digo, así conocemos un poquito más de dónde proviene todo ese material, que digamos, donde se forma totalmente donde vivimos, etcétera. Por eso me pareció muy interesante, ¿no? Pero claro, me imagino tú que sabes, hay mucho más que estudiar, no solamente ese último efecto que conocemos nosotros. No sé si faltó algo por mencionar en cuestión de tus resultados, algo que quieras mencionar. Sí. Algo es como también la duración del escenario que dio lugar a este material que dio el polvo. Es llamado, bueno, nosotros sugerimos que ese sistema binario pasó por una fase de envolvente común. Tuvieron un envolvente, la eyectaron, y ese material que eyectaron fue lo que se condensó en granos de polvo. Y estos envolventes comunes hay muchos trabajos y como que se han observado indicios de un escenario posterior a que pasó esta fase, pero en estrellas de baja masa. Pero en nuestro caso, nosotros estamos proponiendo que nuestros dos objetos estudiados son los primeros indicios en estrellas masivas. Entonces, nosotros consideramos que esto es muy importante. Y también otra cosa importante es que estas estrellas Wolf-Rayet que nosotros estamos estudiando es Wolf-Rayet, es WR. Tienen también en su nombre un sufijo que es H. Este H indica que tienen hidrógeno en su espectro, que por el camino evolutivo que se ha sugerido, no deberían de tener hidrógeno. Y eso ha hecho que algunos autores digan que ha pasado por una cierta fase para ahí tener todavía hidrógeno. Es decir, como que salió de secuencia principal. Luego se convirtió en una estrella Wolf-Rayet, que es la WRH, y de ahí luego pasó a ser otra etapa, y luego va a volver a pasar a ser una etapa Wolf-Rayet. Eso es lo que dicen algunos autores. Pero nosotros estamos diciendo que no, que lo que pasó fue que salieron de secuencia principal, entonces es un sistema binario, entonces una de esas estrellas se hizo una supergigante,
y de ahí se embebió su compañera, el solecito. Tuvieron ese envolvente común, se eyectó y ahí es donde una de ellas se volvió estrella Wolf-Rayet. Entonces, decir, para que este tipo de estrella Wolf-Rayet que presenta líneas de hidrógeno, tuvo que haber sido previamente un sistema binario. Entonces, eso para mí es como lo más importante, como decir, para que llegue a ser este tipo de estrella, tuvo que haber sido antes. Tuvo que haber tenido una compañera y no evolucionar solita. Ajá. En ambas estrellas se encuentra lo mismo. Sí. Ok. Sí, comparten. Evoluciones. Exacto. Entonces, pinta bien, ¿no? Sí. Pinta bien, y yo creo que, pues, me imagino que da para estudiar más, ¿no? O sea, fácilmente decir, pues, en cuanto veo una candidata, voy a hacer el mismo estudio, ¿no? Para ver si es cierto lo que encuentro con estas dos Wolf-Rayet. O sea, está muy interesante, sí va a dar para más, va mucho más, me imagino. Sí, exacto. No, pues, muchas felicidades por tu trabajo, Palmira. Gracias por venir aquí a este podcast a platicar con nosotros de esto. Y pues para terminar, también se nos acaba la batería de nuestros cámaras. Siempre decimos lo mismo, pero es que dice darme acabando. Quisiéramos hacerte unas preguntas abiertas, ¿no? Que esta sección le llamamos las preguntas. Y que nos gustaría saber qué piensas acerca de ellas. Así lo primero que se te venga a la mente. Y primero quería preguntarte, para ir cerrando, es de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, ¿de cuál te gustaría saber la respuesta? ¿De cuál me gustaría saber? ¿Cuál fue el primero? ¿El polvo o la gallina? Ah, no. Es que era como el huevo o la gallina, ¿no? Y este es el polvo de las estrellas. Sí, me gustaría saber cómo se formó el polvo en las primeras estrellas. En las primeras estrellas. Sí, porque se supone que antes pues era puro gas. Y como todos sabemos actualmente que para formar las estrellas necesitamos polvo. Entonces, ¿cómo se creó esa primera cantidad de polvo para formar esas primeras estrellas? Eso me gustaría saber. Sí. La siguiente pregunta es, de todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, ¿cuál consideras que es el más impresionante? ¿Qué sería el más impresionante? A mí me gusta mucho lo del bosón de Higgs. Ese me impactó más, pero siento que el que tuvo más realce en toda la sociedad fue lo de la observación del agujero negro. Ahí sí, porque llamó la atención del público, entonces como que plasmó la idea tuvo impacto en la sociedad. Entonces eso dice como que, sí están trabajando los científicos, sí hay cosas que se están haciendo, ¿no? Sí. Es impresionante. Sí. No es más importante, pero digamos más impresionante. Sí. Va. Oye, esta pregunta, ¿cuál es la contribución que te gustaría dejar a la humanidad con tu trabajo? Mi contribución que quisiera dejar a la humanidad sería llamar la atención de más personas que puedan seguir haciendo más trabajo. Porque, digamos, para todos los procesos y todo el conocimiento que aún no poseemos, la vida de un astrónomo es muy corta. Entonces creo que, por ejemplo, los divulgadores hacen un gran trabajo haciendo que haya más personas interesadas y que se pueda seguir esta línea de investigación, ir aumentando el conocimiento de la humanidad. Entonces me gustaría al menos poder llamar la atención de alguien más o inspirar a que busquen hacer algo de esa ciencia para seguir con la cadena, ¿no? De curiosidad en la parte científica, de todo lo que nos rodea. Oye, para finalizar, ¿formarías parte de los voluntarios que viajaría a las primeras misiones a Marte? No. ¿Por qué? Porque me gusta la Tierra. Pues sí, me gusta mucho, entonces como que... No, además también me da miedo el espacio. Miedo a las alturas, ¿no? No, siento que si cualquier cosa que pase, salgo volando por allá. No. Sí.
¿Cómo te rescatan de allá? Si estamos muy lejos. Ok, perfecto. Y pues, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast. Gracias, El Juanita. trabajo, porque es un tema muy interesante. Esperemos que ya un día estés lejos por ahí o te hablamos o un día que te des la vuelta o nos encontramos por ahí. Podemos seguir hablando, grabando otro podcast de lo que has hecho, lo que has hecho en aquel momento para seguir trabajando. Digo, para seguir hablando sobre tu tema y pues nada. Agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Pues muchas gracias. Disfruté este tiempo aquí con las preguntas que espero no haber revuelto las ideas de las personas. Pero muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti, Palmi. Esperemos que no, pero estuvo muy bueno. Yo me divertí. Como siempre decimos, aquí nos gusta hablar de ciencia, por eso estamos aquí. Y pues, qué bueno que hayas estado con nosotros. Y pues, antes de irnos, agradecer a Yasmín, que estuvo detrás de las cámaras todo este tiempo, por estarnos ayudando. También, recordar a la gente que nos está viendo, que nos vea por YouTube, que nos escuche por Spotify, que pueden escuchar estos podcasts por Spotify. Y que nos sigan en las redes sociales como en Facebook e Instagram. Entonces, pues nada, Palmira, muchas gracias. Y pues a ustedes pues, nos vemos la próxima.